Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Este es otro video en el que vamos a estar viendo algo bien interesante que descubrí hace unos pocos días que estaba grabando el video decodificando los secretos de la luz parte 2, pero como está el ciclón, hay mal tiempo, no he podido terminar y sí descubrí algo interesante de cómo tratar el audio con una herramienta. No sé si es nueva de Adobe, pero yo la descubrí hace poco y creo que es muy eficiente y rápida a la hora de tratar el audio. Lo que es voz, no música ni efectos de sonido, pero sí las voces, sí de un terminado muy bueno. Con unos pocos clics ya podemos dejar la voz de nuestro video bastante buena. Y la página que vamos a estar mirando, que fue la que descubrí hace muy poco, fue la de Adobe Podcast. Aquí está la dirección podcastadobe.com. Entonces una vez allí, una vez que entremos aquí a la página, damos el clic aquí en donde dice Enhance Speech. Después que estemos acá adentro ya vemos que yo tengo un audio ya ahí. Y esto fue un audio que yo grabé para hacer la parte 2 de decodificando el mensaje de la luz. Aquí está grabado. Le podemos dar, elegir archivo y seleccionamos el audio, le damos a abrir. Vamos a borrar el que ya yo tengo preparado. Ese tarda un tiempo procesando. Esta herramienta tiene dos opciones, una de pago y una que no es de pago. Aquí vemos las opciones, pero yo creo que no hace falta pagarlas. Yo tengo la de pago porque ya yo pago la suscripción de Adobe, pero la que es free podemos hacer prácticamente todo con... No necesitamos la de pago prácticamente, porque aquí la diferencia es que aquí yo puedo añadir audio solamente y no video. Y aquí yo puedo añadir video también en la versión que yo tengo. Pero no, ya yo probé añadir un video y se demora mucho. Pongo el video y se demora demasiado. La otra es que no puedo subir varios audios a la vez. Y aquí sí puedo subir bastante audio que ya he grabado al mismo tiempo y todo me lo convierte. Cosa que tampoco le veo un poco... No hace falta pagarlo. Y no me deja ajustar la cantidad de efectos que le puedes poner, que tampoco nos interesa tampoco porque queremos que lo ponga 100%. Y por día solamente te deja subir 500 megas o 30 minutos máximo de grabación, cuando aquí me deja subir hasta 4 horas y hasta 1 giga de archivo. Así que no hace falta tener esto, porque con los videos para YouTube por lo menos los audios no son tan grandes ni son tan complicados. Bueno, una vez ya subido el audio, ya aquí este es como el efecto, ¿no? De cómo lo procesa. Aquí quita el ruido de las voces, la mejora un mundo, y le voy a comprobar cómo yo trato las voces también, cómo en Adobe Audition yo le pongo filtros a las voces para mejorarlas, pero esto es mucho mejor. Vamos a darle play. El extraño comportamiento de la luz, llegando incluso a cambiar el espacio. Y ese es ya el terminado que él le da al final. Que después al final yo le pongo algunas cositas más. Pero si le quitamos aquí, mira cómo suena. El extraño comportamiento de la luz, llegando incluso a cambiar el espacio. Vemos que tiene ruido, que tiene un montón de cosas, pero aquí lo mejora bastante bien con solamente un 90%. Si le ponemos 100%, y el tiempo para que sigamos viendo ese límite de velocidad. Y la idea es de crear una voz como de radio, de crear una voz un poco más cinemática. Ya una vez aplicado el efecto 100%, le damos download y ya vemos cómo se nos descarga. Y ahí podemos usarlo donde quieran. En Adobe Audition, ¿cómo yo trato los audios primero? Antes de descubrir esto. Por ejemplo, este que está aquí. Y para que suene así, ya vemos que no tiene ruido, que no tiene el pop ese que hace el micrófono. Mira todos los efectos que he tenido que añadirle aquí. Y esto toma tiempo. Sin embargo, este es el audio que hice en Adobe Podcast. Con un solo clic, añadir el audio, un solo clic. Mira el extraño comportamiento de la luz, llegando incluso a cambiar el espacio y el tiempo para que sigamos viendo ese límite de velocidad. Como ven, un cambio enorme. Y solamente con un solo clic. Y ya podemos cambiar nuestro audio y ponerlo más cinemático, más profesional. Puede ser para videos de TikTok, para videos de Instagram, para videos de YouTube, cualquier cosa. Aún, ya después que yo lo paso por ahí, ya para mí, yo lo trato un poco más y le activo todo esto.
que son efectos que ya tengo prediseñados ya para darle una mejor ecualización. El extraño comportamiento de la Ya luz ves que ahí suena un poco incluso mejor. cambiar el espacio y el tiempo para que sigamos viendo. Como ven, ya aparte de pasarlo por el podcast, yo también le pongo los efectos después. Pero yo creo que esto es un gran avance para cuando uno quiere trabajar rápido y no quiere hacer todo el trabajo ese de nuevo. Para cuando uno no quiere estar añadiendo los parámetros ni nada. Yo creo que una buena herramienta y muy útil para nuestros videos de Instagram, TikTok. Y yo lo importé para acá, para Audition, porque aquí lo quiero volver a tratar y estaba haciendo una mezcla, por ejemplo, aquí. Dime cómo va a sonar todo. El extraño comportamiento de la luz llegando incluso a cambiar el espacio y el tiempo. Es un audio que lo estoy editando para el próximo video que viene, pero realmente el audio ya después que lo descarguemos puedo ir directo a Premiere y ya usarlo en otro video normalmente. Espero les haya gustado este video, muy corto, muy pequeño, pero bien importante en caso de que alguno de nosotros quiera mejorar nuestro audio de una forma rápida y fácil. Espero que les haya gustado este video. Si no se ha suscrito, suscríbase, una manito para arriba si les gustó y nos vemos en el siguiente video.